Buen día, chicos. Bueno, vamos a continuar con el tema de continuidad de una función en un punto en forma analítica. Ya la semana pasada vimos gráficamente cuando una función es continua o no, ¿sí? Hoy vamos a verlo en forma analítica. Una función es continua en el punto x igual a es cualquier número, si se cumplen estas tres condiciones. La primera es que existe f de a, es decir, existe la función para x igual a. Ahora voy a explicar todo esto con un ejemplo. La segunda es que existe el límite de x tendiendo a de la función. Y la tercera es que los resultados de la primera condición y de la segunda sean iguales. Si alguna de estas condiciones no se cumple, la función no es continua o es discontinua en x igual a. Y hay una serie de dos tipos de dos discontinuidades que las vamos a ir viendo a lo largo de este video. Bueno, entonces, vuelvo a repetir, para que sea continua, tiene que existir la función en el punto, tiene que existir el límite de x tendiendo a ese valor de la función, y los dos resultados que nos dan la condición 1 y la condición 2 tienen que ser iguales, ¿sí? Recuerden que esta e al invertida es existe y si está tachada sería no existe. Bueno, yo ahora les voy a dar un ejemplo de una función continua. Bueno, les voy a dar un ejemplo de cuando una función es continua, que es una parte de un ejercicio que hicieron de tarea. ¿Sí? Yo tengo la función 2x más 8, si x es menor que menos 1, y menos 4x más 2, si x es mayor o igual que menos 1. Bueno, ¿qué significa que exista la función en el punto? Que en alguno de estas dos funciones esté el igual. Entonces, si está el igual, quiere decir que existe la función en el punto. Entonces, ese f de menos 1, que es el punto crítico, lo voy a reemplazar en la función que tiene el igual, ¿sí? Y hago la cuenta. Menos por menos es más, queda 4 más 2 es 6. Primero lo que hice, que ya les enseñé el otro día, es calcular el dominio, que yo tengo que para los valores menores que menos 1, o sea, para la izquierda era esta función y para la derecha era esta función. Por lo tanto, toda la recta quedaba con gráfico, entonces el dominio eran todos los reales. Bueno, entonces ya averigüé la primera condición. F de menos 1 tiene que existir. ¿Cómo sé que existe? Si está el signo igual. Si está el signo igual, existe la función en el punto. Para saber si existe el límite, yo tengo que averiguar en una función por partes los límites laterales, es decir, por izquierda y por derecha. Por izquierda de menos 1, por eso está bueno hacer esta recta. Por izquierda de menos 1 tengo la función 2x más 8. Entonces reemplazo el menos 1 en la x. Queda 2 por menos 1 más 8. Eso da 6. Y por la derecha del menos 1 tengo la función menos 4x más 2. Eso da 6. Si ambos límites laterales dan el mismo resultado, quiere decir que el límite de x tendiendo a menos 1 de toda la función existe. Da 6. ¿Sí? Porque me dio lo mismo. Si me diera valores distintos no existiría el límite. Por lo tanto, yo tengo que f de menos 1 es igual, fíjese que todos me dio 6, f de menos 1 es igual al límite de x tendiendo a menos 1 de la función. En ese caso, la función se dice que es continua. Entonces, siempre se hacen las tres condiciones. Con que una ya no se cumpla, ya no va a ser continua. Busco la función en el punto, que es cuando está al igual. En esa función se reemplaza. Busco los límites laterales, ahí sí se reemplazan las dos funciones, por izquierda y por derecha. Y si los resultados de la condición 1 y de la condición 2 dan lo mismo, entonces la función es continua. Yo ahora voy a explicar cuando no es continua los tipos de discontinuidad que existen y les voy a hacer un ejemplo para cada uno de esos tipos.
Bueno, y acá lo que les hice es un resumen que yo les diría que lo copien en una hoja. Yo les voy a subir la foto de este resumen. Que lo copien en una hoja porque son los dos tipos de discontinuidad que hay. Y dentro de esos dos tipos hay dos características, ¿sí? Los dos tipos de discontinuidades que hay son evitables y esenciales. Cuando una función es discontinua evitable, cuando existe la función en el punto, también existe el límite de x tendiendo a de esa función, pero los resultados no son iguales. Ahí se dice que es discontinua evitable. O también cuando no existe la función en el punto, pero sí existe el límite por izquierda y por derecha, ahí también es evitable. Ahora yo voy a hacer un ejemplo de cada cosa, ¿sí? Bueno, y vamos a las esenciales. Esenciales tenemos cuando no existe el límite, ¿sí? Directamente no existe el límite, es decir, que los límites laterales son distintos, y ahí se llama que es esencial, discontinuo esencial con salto finito. O cuando el límite de la función me da infinito y se llama discontinua esencial con salto infinito, ¿sí? Ustedes el otro día graficaron funciones que, por ejemplo, la función venía acá, acá tenía un punto abierto y en el mismo valor se cerraba y la función, por ejemplo, continuaba acá. Fíjense, vamos a suponer que este valor es menos 2, que este valor es 1 y que este valor de x es 2. Cuando x tiende a 2 por izquierda, que esto ya lo vimos, mi límite tiende a menos 2. Cuando x tiende a 2 por derecha, mi límite da 1. Ahí no existía el límite y eso ya lo habíamos visto. Bueno, y el otro día les aclaré que de acá a acá se pega un salto, porque yo vengo dibujando, acá terminé, pego un salto y sigo acá. Ese salto es del que estoy hablando acá, ¿sí? El salto finito. Cuando sigue, termina en un lado y sigue en el otro, el salto es finito, es decir, tiene un principio y un fin. Eso es esencial con salto infinito. Y después voy a aplicar con salto infinito cuando es, ¿sí? Bueno, yo les diría que este borrador lo hagan en una hoja aparte, así siempre tienen a mano para saber qué tipo de discontinuidad tiene cada función. Bueno, ahora sí, voy a dar un ejemplo de cada una de estas. Bueno, vamos al primer ejemplo para ir entendiendo bien el tema de discontinuidad. Yo tengo esta función 2x menos 1 si x es igual a 2. El otro día tenían los signos mayor o menor nada más, pero pueden tener signos solamente igual. Entonces, si x es igual a 2, yo tengo esta función. Y si x es distinto de 2, yo tengo esta otra función. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar la continuidad en ese valor, o sea, en el 2. Hice la recta numérica, yo tengo que para el valor 2 tengo esta función que puse entre paréntesis. Y si x es distinto de 2, o sea, tanto para la izquierda como para la derecha están los distintos de 2, yo tengo la función x menos 2. Quiere decir que el dominio son todos los reales, ¿sí? Porque el 2 acá no pertenece, pero acá sí. Bueno, entonces, condición 1, función en el punto 2. ¿En dónde tengo el igual? Acá. Entonces voy a reemplazar el 2 acá. Me da 3. Luego voy a hallar el límite por izquierda y por derecha de x tendiendo a 2. Por izquierda y por derecha tengo la función x menos 2. Reemplazo, obviamente la misma función da 0. Quiere decir que el límite de x tendiendo a 2 de la función es 0. Pero ¿qué pasa? 3 no es igual que 0. No se cumple la condición 3. Por lo tanto, la función se llama discontinua evitable. Cuando existe la función en el punto y existe el límite, pero dan distinto, se llama evitable. ¿Sí? Bueno, ahora voy a dar más ejemplos. Bueno, acá tenemos el segundo ejemplo. Es menos 3x más 1, si x es menor que menos 1, y 2x más 6 si x es mayor que menos 1. Como ustedes observarán, el igual no está ni acá ni acá. Por lo tanto, el dominio en ese caso eran los reales menos ese valor, porque si no, no era función. Todo esto lo vimos la clase pasada. Entonces, para la izquierda tengo esta función
y para la derecha tengo esta función. Entonces vamos a analizar la continuidad en ese valor para ver qué es lo que pasa. Bueno, la función en ese punto no existe. ¿Por qué? Porque no tengo el igual, no tengo dónde reemplazar ese menos 1. Ya sé que la función no existe. Vamos a ver los límites laterales. Por izquierda, yo tengo la función menos 3x más 1. Reemplazo por menos 1 y me da 4. Por derecha, yo tengo la función 2x más 6. Reemplazo la x por menos 1 y también me da 4. Quiere decir que al darme igual los límites laterales, el límite existe y es 4. Pero ¿qué pasa? Ya este valor no existe. Entonces, si f de a no existe, pero sí existe el límite, se llama discontinua evitable. Es decir, en el ejemplo 1 y 2 les expliqué los dos casos de discontinuidad evitable. Ahora les voy a dar dos ejemplos más cuando sean discontinuas esenciales. Bueno, en el ejemplo 3 tenemos una función racional. Racionales eran cuando eran funciones que tenían una fracción, ¿sí? En las funciones racionales, cosa que ya vimos, lo primero que había que averiguar, al igual que en las funciones por partes, es el dominio. ¿Cómo se averiguaba el dominio en las funciones racionales? Igualando el denominador a 0. Entonces, despejo x, me queda la raíz cuadrada de 4, una raíz cuadrada tiene dos resultados, positivo y negativo. Por lo tanto, en la continuidad se analizan los dos valores, en el negativo y en el positivo. ¿Sí? Entonces, la función en el punto no va a existir en ninguno de los dos casos. ¿Por qué? Porque para estos dos valores se me hace 0 acá. Entonces sabemos que cuando una división tiene denominador 0 no se puede hacer. Pero sí, tal vez exista el límite. Entonces, la función en el punto no existe. ¿Por qué no existe? Pues si yo reemplazo por menos 2 acá, me queda 0. Vamos a ver el límite. Acá el límite no se hace por izquierda y por derecha, sino que se hace directamente el límite de la función racional, que era reemplazar a las x por el menos 2. Me queda menos 4 sobre 0. Habíamos visto que cuando quedaba un número cualquiera dividido 0, el límite daba infinito. Entonces, en este caso, se llama discontinua esencial con salto infinito. Entonces, ¿cuándo da infinito? Cuando me queda el límite de un número sobre 0. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es borrar y voy a analizar la continuidad en el otro valor, en x igual 2. Bueno, ahora analizamos la continuidad en x igual 2. Ya sé que la función en el 2 no existe porque abajo me va a dar 0 en el denominador. Entonces averiguo el límite de x tendiendo a 2 de la función. Reemplazo y en este caso me queda 0 sobre 0. Cuando quedaba 0 sobre 0 es indeterminado. Cuando eran indeterminados había que ver si se podía factorizar. Entonces el límite de x tendiendo a 2 de la función es igual al límite de x tendiendo a 2 y factoricé el denominador. Esto es una diferencia de cuadrados. Todo esto lo hicimos en límites indeterminados, ¿sí? Entonces, simplifico el numerador con esta parte del denominador y me queda 1 sobre x más 2. Vuelvo a reemplazar la x por el 2 y me queda un cuarto. Entonces, cuando el límite es indeterminado y lo pude salvar, que me dio un resultado, se llama discontinua evitable. Es como el segundo ejemplo que vimos, donde no existía la función en el punto, pero sí existía el límite. Entonces, esta función tiene dos tipos de discontinuidades. Una que me dio esencial con salto infinito y la otra que me dio evitable. Bueno, me quedan dos ejemplos más para terminar el tema. Bueno, vamos al ejemplo 4, dije que son 5. Yo tengo la función 3x menos 5 para los x menores que menos 2, es decir, del menos 2 para la izquierda, y la función x al cuadrado menos 1 para los x mayores o iguales que menos 2, es decir, del menos 2 para la derecha. Como en este caso está igual, decimos que el dominio son todos los reales, ¿sí? Entonces, vamos a analizar la continuidad en ese punto crítico, en x igual menos 2.
Entonces, averiguo la función en el punto. ¿En qué función? En la que está el igual. ¿Sí? Me da 3. Averiguo los límites laterales, por izquierda y por derecha. Por izquierda tengo la función 3x menos 5, por derecha x al cuadrado menos 1. Reemplazo las x por el valor menos 2, me da menos 11 y 3. Es decir, un límite me da 1. Habíamos dicho que cuando los límites laterales eran distintos, no existe el límite de x tendiendo a menos 2 de la función. Entonces, como no existe el límite, pero sí existe el valor en el punto, ahí se dice que es discontinua, esencial, con salto finito, porque los límites laterales dan distinto, ¿sí? Ahí es cuando es con salto finito, que es cuando el otro día les pegaba un salto a la función. Si la función por partes hubiera otra función más acá, con otros números acá, también tendrían que averiguar la continuidad en ese otro punto crítico. Bueno, espero que vayan entendiendo el tema, ¿sí? Entonces, acá se pone discontinuo esencial con salto finito. Voy a dar un último ejemplo para culminar y bueno, y listo por hoy. Último ejemplo. Tengo una función por partes y dentro de esa función por partes tengo una función racional y una función constante. La racional es para los x distinto de 0, eso ya lo expliqué en el ejemplo de continuidad. Entonces, si x es distinto de 0, para la izquierda y para la derecha yo tengo esa función y vale 0 cuando x es igual a 0, ¿sí? Entonces voy a analizar la continuidad en x igual a 0. F de 0 lo averiguo acá, en donde está el igual, o sea, me da 0. Y ahora voy a averiguar el límite de x tendiendo a 0 por izquierda, que obviamente va a ser igual al límite de x tendiendo a 0 por derecha, porque es la misma función. Entonces vamos a averiguar directamente el límite, ¿sí? Cuando yo sé que por izquierda y por derecha es la misma función. Reemplazo por 0, acá y me queda 0 sobre 0. O sea, es indeterminado. Dijimos que cuando es indeterminado hay que factorizar. ¿Qué se puede hacer en el numerador? Sacar factor común x al cuadrado. ¿Por qué? Porque se repite la x con el menor exponente que es 2. Entonces, x cubo dividido x cuadrado me da x y x cuadrado dividido x cuadrado da 1. Y en el denominador me quedó x. ¿Qué se puede hacer ahora? Puedo simplificar esta x de acá con una de acá. Y ahora vuelvo a reemplazar. Me queda 0 por 0 más 1 sobre 1, que no hace falta escribirlo. 0 por cualquier número es 0, 0 dividido cualquier número es 0. Entonces, si ustedes se fijan, me dio 0 la función en el punto, me dio 0 el límite, entonces la condición 3 es que como f de 0 es igual al límite de x tendiendo a 0 de la función, entonces es continua. No porque haya una función racional, siempre va a ser discontinua. Esta función es continua. Bueno, esto es todo. Tengan siempre a mano el resumen que yo les hice en un principio, con los tipos de discontinuidad. Y bueno, espero que hayan entendido el tema. Chao, chicos.